Excelente. Muy bien. Voy a compartirles la pantalla. Excelente. Bien, pues vamos a comenzar por esta clase Historia del Tarot. Vamos a ir por orden cronológico. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico y lo más, eh, pues, más explicativo posible, a que me entiendan, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar la clase, me quiero presentar. Mi nombre es Dominic Relax Reyes, sin embargo, soy mejor conocida en redes sociales como Adamaris Witch. Yo soy maestra Reiki amplificada nivel alfa. Tengo los símbolos de Reiki Usui, Reiki Angelical, Reiki Rúnico y Reiki Karuna. Además de ser maestra Reiki, soy tarotista, por supuesto, lectora de registros akáshicos, soy medium y soy hipnóloga. ¿Vale? También soy mamá, estoy casada y tengo 29 años. Normalmente hago trabajo hoy como terapeuta holística y también hago contenido para YouTube. Sé que hago videos para YouTube, así que pueden pasar a visitarme cuando gusten. Perfecto. La cronología del tarot es un poco difícil porque de por sí la historia puede llegar a ser bastante extraña y llena de misterios. Sí que se torna bastante interesante. La palabra tarot de por sí es un enorme enigma y no se sabe con exactitud a qué se refiere. Sin embargo, en muchos idiomas tarot tienen significados similares que tienen alguna relación entre sí. En la India, por ejemplo, el tarot se le conoce como Tam o Tara, lo que traduce el zodiaco. En griego se le dice Tora, lo que traduce ley. En latín se le dice Rota, que significa rueda. En sánscrito se le dice Tat, que significa todo o centros de conciencia mística. Y en chino la palabra más cercana a tarot es Tao, que significaría todo. A pesar de la enorme intrusión que ha tenido en la historia, el tarot no parece obedecer religión alguna, porque en sus imágenes podemos hallar varias combinaciones con todo tipo de símbolos que podemos encontrar en muchas otras culturas. Según Alejandro Jodorowsky, el tarot tiene tres principales influencias culturales. Por ejemplo, el arcano 2, 5, 9 tienen influencias cristianas. En la cabeza del esqueleto del arcano 13 o sin nombre se pueden distinguir las cuatro letras hebreas Yod, Het, Pat, Het, que designan a la divinidad. En el pecho del colgado podemos encontrar a las 10 céfiros del árbol de la vida cabalístico. En los arcanos menores aparecen símbolos musulmanes, como por ejemplo en lo alto de las de copas, un círculo con 9 puntos representa el punto de evidencia el iniciático pentágono, lo que nos hace pensar que posiblemente un grupo formado por sabios de estas tres creencias, en un intento por prevenir la decadencia de sus religiones, se confabulan para depositar sus conocimientos en un humilde juego de cartas, con el fin de prevalecer su religión, hasta que un día seres con un nivel de conciencia más elevado pudieran descifrar los mensajes. Pinturas con todo tipo de mensajes alegóricos que solo un alto nivel de conciencia puede conocer y apreciar. Y si se ve desde ese punto de vista, podríamos pensar que se crearon desde hace ya miles de años, quizás mucho más de los que imaginamos. Eh, Permítanme. Mm. Y bueno, si se ve desde ese punto de vista, podríamos pensar que se crearon desde hace ya miles de años, quizá muchos más de los que imaginamos.
A lo largo de la historia del tarot se ha visto que este ha sido modificado al antojo de cada quien. Algunos con la intención de mejorarse, otros con el simple fin de hacer aparecer a un rey o en alguna carta alguna reina. Pero finalmente muchos han tratado de corregir las cartas como si se hubieran hecho de manera equivocada. Cegados por su egocentrismo, nunca se dieron cuenta que quizá eso que consideraban errores no eran más que detalles puestos a propósito. Es válido pensar en eso considerando que cómo iban a cometer un error los primeros creadores del tarot, si para crear un lenguaje tan poderoso había que tener un nivel de conciencia y pues un guía espiritual muy elevados. Eliphas Levi o Fipas Levi nos confirma esto en su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, en donde nos habla del tarot diciendo lo siguiente. El tarot es una obra singular y monumental, simple y poderosa como la arquitectura de las pirámides y por lo tanto perdurable como ellas. Se trata de un libro que compendia todas las creencias y cuyas infinitas combinaciones pueden resolver todos los problemas. Un libro que hacía pensar, que inspiraba y regulaba todas las concepciones posibles. ¿Acaso la obra maestra del alma? Y sin duda alguna, una de las cosas más hermosas que nos haya legado la antigüedad. Clavícula universal, verdadera máquina filosófica que impide que el alma se extravíe, dejándole su iniciativa y su libertad. Son las matemáticas aplicadas al absoluto, la alianza de lo positivo y lo ideal. Una lotería de pensamientos tan rigurosamente exactos como los números. ¿Puede ser acaso lo más simple y lo más grande que el genio humano ha concebido jamás? Y bueno, cronológicamente hablando, entre los años de 1865 al 1917, se declara que es posible que el tarot venga de Adán. Estamos hablando de una época indeterminada, muchísimos milenios antes de la actualidad. Y Gerard le adjudica al mismísimo Adán de la Biblia el haber dibujado las primeras cartas bajo el dictado del ángel. Esto no es algo que muchos descarten, pero tampoco es que Gerard tenga muchas bases al declarar esto. Por otro lado, se dice que el cabalista Gafael, un antiguo mago de la corte del cardenal Richelieu, menciona en alguna ocasión que supuestamente los sacerdotes en Israel consultaban el tarot utilizándolo como un oráculo para obtener respuestas de la providencia. Todo esto era llamado Terat, pero que luego de la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70, los terapins pierden muchos de sus descubrimientos, entre ellos toda la simbología del tarot, lo que provoca que a partir de ese momento ellos sean transmitidos por tradición oral durante siglos. No fue sino hasta el principio del siglo XIII que se sabe que algunos cabalistas españoles restablecen o vuelven a construir esas tabletas antiguas, porque pues claro, no es secreto que el tarot tiene en sí mismo gráficos primitivos que años más adelante se identificarían y pues esto no suena tan descabellado. Probablemente la fecha más antigua en la que se conoce que hubo alguna influencia de los naipes y que al parecer se utilizaban de diferentes maneras es en el año de 1227. Algunos franceses viajeros informan que en sus aventuras vieron a unos niños italianos siendo instruidos en esos conocimientos, con ayuda de unas láminas que ellos denominaban carpincellas. Se pueden interpretar pues que se referían al tarot. Es posible que entre los viajes se robaran una versión de Marsella traduciéndola al francés. Se sabe que esta fue robada desde tiempos inmemoriales. Esto no solo nos dice que ya se utilizaba el tarot, sino que además ya hasta había varios maestros en Italia, lo que posiblemente significaría que ya se utilizaban desde generaciones atrás. Luego, en el año de 1240, el sínodo de Worcester prohíbe a los clérigos utilizar el deshonesto juego del rey y la reina. Solo hay que pensar en cuántos juegos no se utilizan
a reinas y reyes. Tenemos el ajedrez y por supuesto pues al tarot. A pesar de esto, es justo lo que se hizo a través de los años. Cada corte, cada rey, cada religión iba modificando el tarot pensando que podrían mejorarlo. Oswald White asegura más tarde que el mismísimo Ramón Llull, mejor conocido como el Doctor Iluminado, un filósofo muy importante por aquel entonces, alguna vez conoció el tarot relacionándolo con el árbol cabalístico del Sefirot y las 22 letras del alfabeto hebreo. Es posible que esa relación influenciara lo suficiente para cambiar el modo de ver al tarot, ya que hasta entonces el tarot solo era utilizado por la nobleza como un juego recreativo al punto de ser considerado un juego frívolo. Y mientras en China, en el año de 1294, aparecen versiones locales que se imprimen en papel. Luego, en el año de 1299, en el Tratado de la Familia Piposo di Sandro, fechado incluso en ese mismo año en Italia, entre tanto texto se menciona el uso sobre los naipes, que aparentemente traduce al español como naipes, lo que nos vuelve a confirmar que el tarot ya se conocía, al grado que incluso se habla de estos como una referencia que cualquiera pudiese entender. En el año de 1329, el obispo de Würzburg, respaldado por la diócesis, firma un interdicto en el cual condena al entretenimiento con las cartas. Es decir, que el obispo y otras tantas gentes del clérigo están de acuerdo en que la utilización, aunque fuera solo por entretenimiento con las cartas, era motivo de juicio, condena para cualquiera, provocando que sus seguidores pues dejaran de utilizarlas. Y además, pues que le temieran. Después del año de 1332, Alfonso VI de Castilla, también conocido como el Justiciero, recomienda a sus caballeros que no utilicen las cartas, tal vez influenciado directamente por los juicios del clero católico, que en aquel tiempo tenían un control e influencia superdotada sobre la población. Luego, entre esos años, en Alemania existen decenas de referencias de los naipes que fueron utilizados por soldados de Enrique VII el Luxemburgo, que en aquel tiempo era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que para su desgracia muere de manera prematura a los 40 años de edad. Después del año de 1377, el sacerdote japonés, también de nacionalidad alemana, habla sobre el juego de naipes, que ya por aquel tiempo se estaba haciendo bastante popular, cuestionándose sobre en qué lugar o dónde se había creado ese juego. O sea que ni siquiera en esa época se sabía sobre su creación, siendo que estaban bastante cerca de sus primeros usos. Mismo año en el que el fraile dominico describe las cartas del tarot, quizá también creando su versión en Suiza. Los juegos de cartas ya son mencionados desde esta época. Por ejemplo, en los estatutos de la Abadía de San Víctor de Marsella o los maestros carteros, obras que, si nos ponemos a investigar, surgieron mucho antes de las creaciones oficiales que todo el mundo menciona. En el año de 1378, en Regensburgo, Alemania, se prohíbe el juego de cartas. En el año de 1379, la crónica de Viterbo hace una mención a los naipes, mencionando que el juego de las cartas en lengua árabe se llamaban naip, y de naip se deriva el término naipes, y de ahí, pues como ya se mencionó, la palabra naipe, que en ese mismo año los Dirkes Chane y Wenceslao adquieren un juego de cartas. La prueba de ello es una factura encontrada en 1870 por Alexander Pincher, encontrada en los archivos del Ducado de Brabante. Después, en el año de 1381, más particularmente el 30 de agosto, Lauren Calvin, notario por aquel entonces, se da cuenta de la existencia de unas cartas que se encuentran entre los bienes de la herencia dejada por uno de sus clientes, sin ningún valor aparente en específico por aquellos tiempos, pero se documenta una colección hecha a mano,
Pasan 11 años y hasta el 1392, ya pues Lincoln, un cabalista del siglo XIV, crea su versión del tarot, creando 3 juegos, 3 copias iguales. Una versión supuestamente destinada para la diversión del rey Carlos VI en Francia. Seguramente se trataba de un encargo debido a la supuesta enfermedad del rey. A través de los años se decía que algunas cartas se conservan en la Biblioteca Nacional de París. Sin embargo, se llega a la conclusión de que aquellas cartas son originarias del norte de Italia en el siglo XV. Láminas pintadas a mano que no contienen los nombres de cada una de las cartas ni tampoco sus números. Lo que sí es que se habla de una aparición completa de los 78 arcanos, 22 mayores y 56 menores. Luego, en el año de 1393, sorprendentemente, el maestro italiano Morricci recomienda las láminas de los naipes como instructivas y provechosas, con fines educativos en los niños, haciendo que se difundieran el grabado de madera y creando sus incorporaciones de pintores de cartas, popularizándose para el siguiente siglo, que de por sí ya eran bastante populares, pero al fin alguien dice cosas buenas pues sobre el tarot. Un segundito. Se me está secando la garganta. Bueno, por este mismo tiempo Francesco, príncipe de Pisa, es exiliado de Polonia. Y justo aquí es donde se crea el tarot chino de Polonia. Se trata nada más de una versión más del tarot. Un tarot que no tiene ni leyendas, ni números, ni nada. Solo las imágenes a color. Un juego reducido a 62 láminas porque este elimina a los 12, los 13, 4 y 5 de los arcanos menores. En 1397, de nuevo, para variar, se habla mal del tarot. Un decreto de la ciudad de París prohíbe el juego de cartas a los plebeyos en días de trabajo. En el 1398 aparecen las primeras referencias de gitanos en la utilización de tarot, lo que demuestra que estos no fueron los que introdujeron las cartas a Europa, ni tampoco los que la inventaron, ya que hasta apenas entonces el uso de estas cartas se hace popular pues entre esa cultura. Pasan los años y, como es de esperarse, aparecen muchísimas más versiones del tarot, tantas que es impensable conocer pues toda su cantidad. Un ejemplo sería la versión de los naipes mamelucos creados en el año de 1400 en Egipto, mismo año en el que, según algunas pruebas, la dinastía Ming utiliza una versión del tarot llamada la versión de Tufán. Luego, en el año de 1415, el duque de Milán, Filippo Maria Visconti, pagó 1500 piezas de oro por un juego de naipes, totalmente personalizados e iluminados a mano. Se trata nada más y nada menos que de una versión súper antigua del tarot, aunque una versión italiana y por lo tanto un poco más original, aunque nunca se sabrá qué tanto se modificó. De todas formas, ya se había modificado varias decenas de veces. En el año de 1419, con la muerte de Francesco Fibia, este es admitido como el inventor del tarot, o por lo menos de la versión tarot chino de Polonia. En 1423, San Bernardino de Siena, que en aquel tiempo se encontraba en Bologna, comienza un boicot en contra de los naipes y de paso también de los juegos. En el 1432 se forma un tarot considerado el más antiguo que puedes encontrar y al alcance de todo el mundo. Se trata del tarot Visconti Sforza, originario del norte de Italia a principios del siglo XV. Las primeras cartas existentes son lujosas y pintadas a manos. Se encuentran en el Museo de Venecia. Hay incluso algunas cartas que pueden fecharse alrededor de 1445 y existen incluso versiones incompletas de la baraja y la más grande contiene 74 cartas. Lo malo es que ni las cartas triunfos ni la de las figuras contienen números o títulos. Se supone que esto es pintado junto con el matrimonio de Francesco Sforza y Bianca Maria Visconti. Al unirse ambas familias, este se recrea en su honor. Hay
Hay incluso quienes dicen que los arcanos mayores se pintaron con la intención de representar a los miembros familiares, como es el caso de la papisa, que al parecer fue basada en Manfreda Visconti. En algunas cartas hay insignias heráldicas que están recubiertas de pan de oro y pintadas completamente a mano. Para muchos se trata del tarot más antiguo que puedes encontrar, ya que los anteriores parecen ser solo leyendas urbanas, pero no se niega tampoco su existencia. En la carta del carro aparece una mujer en vez de un hombre, además de 3 cartas que son distintas a otros tarot, como es el caso de la caridad, la fe y la esperanza. Estas cartas tienen diferentes nombres en los otros mazos. Como dije anteriormente, el tarot ha sido modificado a niveles de conciencia, pues ahora sí que de cada creador, de cada quien que hace esas cartas. En 1440 se crean muchas otras versiones de cartas creadas con placas de madera. En 1441, las autoridades de Venecia prohíben la importación de cartas debido a la gran producción de naipes en la ciudad. Un negociazo. Aproximadamente en el año de 1443, pintores italianos se quejan pues de la difusión de grabados toscos de versiones anteriores al tarot, terminando la difusión de estos y creando otras nuevas versiones como es costumbre. Después, en el año de 1450, aparece otra versión italiana del tarot llamada la versión de Breva Prancina Visconti. Y no solo esta, sino que 2 años más tarde, en el 1452, aparece la versión Prienfort Morgan Bergamo Visconti, también creada en Italia. En 1463, Eduardo IV de Inglaterra prohíbe la impresión de cartas extranjeras para proteger así a los que las fabricaban nacionalmente. En el año de 1465 aparece el tarot de Mantegna, que se utilizaba principalmente para enseñar a los niños. Este no se puede considerar como un tarot en sí oficialmente, pues ya que su uso no era propiamente el clásico. Se trataba solo de un juego educativo en blanco y negro dividido en 5 grupos de condiciones humanas. La serie A, B, C, D y E. Cada carta en una clasificación, todo con fines educativos. Luego, entre los años de 1740 a 1441 aparecen más versiones italianas del tarot, tales como la de Hércules I, el Duque de Freira, con diseños bastante arcaicos, y la de Solabusca, que se mantenía fiel a sus 78 cartas. Después, en el año 1500, aparece la lámina Gary, una lámina que se hizo bastante popular. Se trata de la versión francesa del tarot de Marsella. Es posible que esta misma fuera creada en Milán, Italia, pero se encontraba en Francia, por lo que se podría decir que los que le dieron uso fueron estos últimos. Actualmente la hoja pertenece a la colección Cary en la Biblioteca Universitaria de Yale. Para muchos el eslabón perdido más antiguo, para otros uno más entre tantos tarots que han existido, pero lo suficientemente relevantes para que se estudiara a profundidad y se popularizara. En el año de 1513 se crea una copia del tarot chino de Bolonia, lo que pone en duda el reconocimiento de Francesco como creador de dicha versión del tarot. En el año de 1543 se hace una mención de un tarot ampliado llamado Hermine, en el cual alcanza gran fama en toda Italia, por lo que es exportado a Alemania y Francia. En el año de 1545, un tratado anónimo citado por Caillois propone una explicación para los símbolos del tarot, diciendo que las espadas le recuerdan a la muerte de los que se desesperan con el juego, los bastones, el castigo que merecen los que hacen trampa, los oros, el alimento del juego. Tal vez se refería a las apuestas. Y las copas, el brebaje o el vino, que todo el alcohol que se disfrutaban
que se disfrutaba jugando. Después de 1546, Quicheu de Poste realiza dos largos viajes en Oriente, viajes que supuestamente le aportaron una suerte de ciencia universal. En esta época es cuando se encuentran los términos tarot, docta o ator, sacando como conclusiones que todos significan todo, conciencia o seguimiento. Una parte interesante para descubrir los símbolos cabalísticos y religiosos que posee el tarot, más particularmente una teoría esotérica sobre el simbolismo elíptico del tarot. Después, en el año de 1550, se crea la versión del tarot llamada Vinciate Florentina, de procedencia florentina, que data desde el siglo XVI, compuestos por 97 cartas, el primer tarot con más de 87 cartas. Algunas personas interpretan que este tarot corrigió los errores de los anteriores, ya que incluso la calidad de los dibujos se consideraba superiores. Además de que como son las cartas, se cree que se completa el número, lo que también inspira a todavía más gente a crear sus propias versiones, atreviéndose a agregarle las cartas, nuevamente pretendiendo corregir lo que creían que estaba mal. Con el tiempo vemos que los mazos más fuertes son los que van quedando para la posteridad. En el tarot de Vinciate Florentina podemos ver centauros, esfinges, una conjugación de lo humano con lo animal y un inicio para la modernidad de los tarots favoritos del siglo XXI. Un tarot en el que vemos ausente a la sacerdotisa y percibimos además varios signos zodiacales. Signos que ya se habían visto, pero en esta ocasión se vuelven más obvios e intrusivos. Aproximadamente en el año de 1582, el cabalista Rafael, un mago muy importante de la corte del cardenal Quichileo, prueba que desde antes del año 70 los antiguos sacerdotes de Israel leen respuestas de la providencia en los oráculos del tarot, a lo que le llaman terapia. Con eso se confirmaría que la existencia del tarot se remonta muchísimos años, incluso antes de Cristo. Hasta el año de 1590 continúan apareciendo todavía más distintos de tarot, incluido uno de 144 cartas, descrita por Abou Fasayari. También otra descripción minuciosa e interna sobre el de Marsella por el italiano Cazzoni. También Caillois se da la tarea de intentar interpretar el tarot con ayuda de un lenguaje jeroglífico universal. Aquellos signos universales pertenecían a distintas religiones, tales como cristianas, cabalísticas, judías y muchas más. Todo con el fin de comprimir sus significados en una totalidad. Después, en el año de 1615, Margarita de Borja, una bruja muy popular en Toledo, es torturada por la Inquisición española para que ella confesara sus métodos de cartomancia. En el año de 1622, Pierre Tiagre publica un escrito bastante interesante en donde hace referencias a la cartomancia relacionadas con el tarot, diciendo cosas como que el tarot es una forma de eliminación de ciertas personas que toman las imágenes y las ponen en presencia de determinados demonios, espíritus que ellos han convocado. Que al fin y al cabo los consultantes eran instruidos sobre las cosas que de por sí ya deseaban saber. Para este punto, las carticellas educativas se transforman por completo en naipes de juego. A principios del siglo XVII aparece el tarot de París, creado por un autor anónimo. El supuesto tarot más antiguo que aún se conserva completo, llenando su mazo con 22 arcanos mayores y sus 56 menores, como es el clásico tarot. Esto se encuentra actualmente en la Galería de Grabados de la Biblioteca Nacional de París. Algunas cartas de este se encuentran mal escritas, aumentando su misterio. La primera baraja que no pretende ser corregida, sino que es como es y ya. A partir del año 1631, todas las barajas del tarot comienzan a ser producidas con xilografía
y estampación a partir de moldes, dando origen a los modernos tarots de Marsella. A pesar de eso, se prohíbe la impresión del tarot, por lo que algunas personas recurren a pintarlas a mano, el de Marsella, y entre las obras más destacadas se encuentran las de Piecci, ambas fechadas en 1850 y realizadas con una estampación industrial. En el año de 1700, el rey de Francia ordena destruir todos esos moldes de Marsella, del tarot de Marsella. Aún se conservan algunos y más tarde son viralizados. El tarot de Michiat de Etruria es editado en el año de 1725. Entre los años de 1755 al 1770 aparece el tarot de Flamand, un tarot con el mismo estilo que el belga, derivado de diseños italianos, franceses y rusos, pero siguiendo el modelo marsellés y evangelizando las cartas un poco, tales como que el Papa es sustituido por el dios Baco y la papisa por un espadachín español. Y es que las imágenes del Papa y la papisa han sido modificadas tantas veces por los creyentes cristianos que se llega a una confusión. Luego, en el año de 1770, aparece al fin el tarot de Marsella, el modelo que más ha perdurado en la historia por el maestro Nicolas Comper, imponiéndose y dejando en claro que es el estándar desarrollado al sur de Francia. Todas las otras versiones son más parecidas a esta que viceversa, por lo que se puede decir que este es el padre, aunque solo hasta apenas este año es cuando se empiezan a viralizar por el mundo entero. Luego de que los antiguos viajeros en 1200 robaran algunas placas. Lo interesante de este tarot es que es el único que forma construcciones geométricas muy interesantes y respeta las técnicas propias de las construcciones de las catedrales, creadas a partir de proporciones áureas, pero no perfectas. A partir de este momento es impreso por la familia marsellesa Camoy. Cabe un gran porcentaje de probabilidades que Nicolas Congy pasó sus dibujos a una versión todavía más antigua del tarot. A partir del año de 1760, los naipes del tarot comienzan a traducirse a otros idiomas, ya que desde antes, a pesar de que los primeros se conciben como creados en Italia, todos estaban escritos en francés debido a unas placas que alguna vez se robaron unos franceses viajeros. Para el año de 1772 nace Mary Ann Lenormand. Las menciono porque más tarde será muy importante. En el año de 1773 aparece un escrito de 9 volúmenes llamado El mundo primitivo analizado y comprobado con el mundo moderno, en el que hallamos varias menciones del juego del tarot, en el que además se intenta exponer un origen egipcio del mismo, llamándole al tarot el libro de Tot. Sus hipótesis aún hoy en día han tenido una gran difusión impresionante en el mundo ocultista, tanto que hoy en día se cree que esa versión es la más antigua que existe del tarot. Y retomando a Mary Ann Lenormand, ya desde el año de 1779, esta comienza a predecir eventos del futuro, llegando a utilizar la cartomancia como método principal de adivinación. Su mayor aporte fue la introducción sobre todo tipo de datos adivinatorios en el tarot, tanto que se dice que Napoleón I y Josefina Bonaparte la consultaban frecuentemente por sus respuestas acertadas. Incluso se dice que hasta predijo la muerte de Napoleón. Mary Ann Lenormand es considerada aún hoy en día como la reina del tarot, a pesar de que no aportó mucho. Entre los años de 1783 al 1810, ella hace su aparición con su versión del tarot, conocida como el tarot egipcio, el nuevo Etella o el gran oráculo de las damas. Un tarot que hoy en día se considera como el patrón de patrones por verse tan arcaico a pesar de que no lo es, creando un tarot fantasioso relacionado directamente con la astrología y la cábala hebrea. Más o menos por esa época, antes de 1784,
El clérigo y ocultista Kurt de Gebelin escribe sobre temas egipcios cuando aún no existía la ciencia de la egiptología, creyendo que el primer tarot se remonta hacia el antiguo Egipto, donde se utilizaban como herramientas de iniciación en el sacerdocio. Por lo que a partir de este momento mucha gente asegura, incluso hoy en día, que el más antiguo es el egipcio. Sus principales aportes son la relación que el tarot tiene con la cultura egipcia. Como que el tarot está creado a partir del número 7, sagrado para los egipcios. Los arcanos mayores numerados son 21, que se consigue al multiplicar 3 veces el 7. Los arcanos menores constan de 14 cartas, o sea, 2 veces 7. Y el número total de las mismas es de 77, o sea, 11 veces 7, sin contar al loco que no tiene número. Aunque claro, en algunas versiones el loco es puesto como el número 1 o el 22 o el 0, luego de la Carta del Mundo. Y aunque Gebelin hace aportes, también rebautiza a loco como el número 0 y le atribuye un significado negativo. Le agrega una pata al mago, convierte al emperador y emperatriz en rey y reina, al papa y papisa en Grand Prêtre y Grande Prêtre, y bautiza al arcano 13 como la muerte. Le cambia el número a la templanza y cambia los colores de todos los demás, olvidando un montón de detalles. A partir de ese momento se comienza a usar el tarot más para la adivinación, ya que se muestra mucha más evidencia de que así fue hasta este punto. Además de que en esta versión del tarot es específicamente modificada para reflejar significados adivinatorios y esotéricos. Entre los años de 1790 al 1820, otras versiones florentinas de Luciano Florentini son mostradas al público. En el año de 1835 aparece el tarot soprafino, piamontés o milanés, uno de los favoritos de la gente, ya que este se muestra más bonito y detallado que el resto, aunque solo en gráficos y considerado hasta cierto punto pretencioso por querer corregirse nuevamente. Diseñado por Ferdinando Gumperben e impreso por Carlo de Gierroca, convirtiéndose en el tarot clásico italiano, grabado con placas metálicas en vez de con placas de madera, llamado suprafino e influenciado por el modelo original de Marsella, aunque con varios toques de las barajas alemanas. Después, en el año de 1861, Alphonse Louis Constance publica el libro Dogma y Ritual de la Alta Magia. Este personaje es considerado como el más grande mago del siglo XIX, y en esta obra nos expone su pensar sobre el tarot y lo relaciona directamente con la cábala, creando también su propia versión del tarot con varios diseños, pero nunca completo y en blanco y negro. Aproximadamente en el año de 1882, el cofundador de la orden Church of Light o Iglesia de la Luz hace su propia versión del tarot llamándola el tarot sagrado. Unas cartas fuertemente realizadas con símbolos egipcios, algo que más tarde influenciaría muchísimo a Aleister Crowley. Ya desde este tiempo, Paul Foster comienza a trabajar en su próximo tarot, Bota. Después de 1888, Samuel Mathers, un cabalista de Rosacruz, publica Tarot y su significado oculto, en el que coloca los mazos completos del tarot para la Golden Dawn, lo que provoca que las cartas sean reorganizadas. En 1889 se publica también el Tarot de los Bohemios por el doctor Gerard Annelet, responsable del renacimiento ocultista. Su obra es considerada para muchos fundamental para el estudio de los secretos y fundamentos del tarot, aunque se trataba de otro intento por introducir más sistemas esotéricos y súper convencido de que el tarot viene de los egipcios, los caldeos, los hebreos, los árabes, los hindúes, los griegos, los chinos, los mayas, los extraterrestres, citando también a la Atlántida e incluso a Adán. A este último se le adjudica haber dibujado las primeras cartas bajo el dictado de un ángel. En ese mismo año,
Oswald White, secretario de Stanislas de Guaita, cofundador de la Orden Cabalística de la Rosa Cruz, empieza a experimentar con el tarot. Tal es su interés por este que en colaboración con Stanis dibuja un tarot llamado hoy en día como el tarot de Queer. Este tarot es explicado en su libro llamado El tarot de los imagineros de la Edad Media, en otro intento por corregir las versiones anteriores. Y digo intento porque, como ya sabrán los tarotistas más experimentados, el tarot más antiguo no puede perfeccionarse, o sería un intento bastante egocéntrico de meterle de su cosecha personal. Este introduce en el tarot arcanos con trajes medievales, esfinges egipcias, cifras árabes y letras hebreas en lugar de números romanos. Símbolos taoístas inspirados totalmente en la versión de Kurt de Gebelin, convencido de que el tarot egipcio de Ercolcom es el juego sagrado original y que el tarot de Marsella de Nicolás es una versión vulgar del tarot de Gebelin, o sea, una copia, siendo que el de Marsella data de mucha más antigüedad que la de Gebelin. A finales del siglo XIX, Stanislas de Guaita escribe distintas obras sobre el tarot, tales como La serpiente del Génesis y El templo de Satán y La clave de la magia negra, entre otras. Después de 1910 se imprime en Londres el tarot de Rider, mejor conocido como el tarot de Rider-Waite, con el fin de restaurar los significados originales que se le habían adulterado a través de los años, devolviéndole sus atribuciones a cada carta y dándole su significado especialmente zodiacales a cada una, como con la justicia relacionada directamente con Libra. Este fue dibujado por Pamela Colman Smith bajo la dirección de Arthur Edward, miembro de la Golden Dawn, o en español la Aurora Dorada. Lo de las Golden Dawn no es nada menos que una orden de hermética, una fraternidad de magia ocultista fundada más o menos en el año 1888, aunque intercambian el número 8 de la justicia con el 11 de la fuerza y el enamorado con los enamorados, dándoles todo tipo de nuevas atribuciones y confusiones, mismo año en el que aparece Arthur Person, para darle todavía más significados adivinatorios a los naipes, trayéndonos un conjunto de 32 naipes, uno de los primeros tarots en donde se utilizaron a las espadas, corazones, rombos y tréboles. Para este entonces ya existían todo tipo de versiones del tarot, como el alquímico, el cabalístico, el gitano, el astrológico, el mitológico, masónico, sexual, el budista, el cristiano, y todos con diferentes modificaciones, pero algo muy particular, con figuras de reyes o evangelizaciones de cada religión pretendiendo arreglarlo como era costumbre. Para entonces ya comienzan a viralizarse los naipes del póker. Para algunos ya se salían del estándar del tarot más antiguos. Aunque lo utilizaban como juego, otras tantas todavía se utilizaban como herramienta mística. Con el tiempo, el tarot de Marsella se va olvidando poco a poco y la versión egipcia toma un gran protagonismo, se pone muy de moda, hasta que aproximadamente por el año de 1930, Joseph Maxwell nos vuelve a recordar el tarot de Marsella e intenta recuperarlo declarando en su obra Le Tarot, Le Symbol de adivinación. El tarot de Marsella de Nicholas Campbell es un lenguaje óptico que para comprenderlo hay que verlo. Se habla de un tarot que no se muestra tal cual, sino que intriga y conmueve, jamás muestra su secreto. Años después, Paul Mortero vuelve a hablar de lo mismo que Maxwell, pero este tiene un poco más de éxito viral que el anterior, cometiendo dos errores mostrando un tarot copia del de Besançon y editado por Grimaud a finales del siglo XIX, y le cambia detalles con el fin de poder comerciar con él para en un futuro seguir utilizándolo como una marca registrada. De pronto, y debido a sus investigaciones sobre el inconsciente colectivo, también entre los años de 1930, Carl Jung se encuentra con el tarot, viendo en una serie de arquetipos que podían ayudar al consultante a
revelar su inconsciente, pudiendo entender así el desarrollo del yo, o sea, del ego. A todo este proceso le llamó alquimia psíquica, declarando que el tarot no era más que un extracto de los arquetipos del inconsciente colectivo, es decir, que posiblemente el tarot era un espejo del propio ser humano, pero demostrado en una serie de cartas, tomando como punto de referencia la versión de tarot de Marsella de Nicolas Campbell, aunque con el tiempo se le atribuyen su uso más popular como de Pont Morteu, dándole características a cada una de las cartas, concibiéndolas como arquetipos independientes, características que hasta hoy en día se consideran bastante útiles, marcando un antes y un después. Este es posiblemente el aporte más importante de Carl Jung, un aporte de lo suficientemente interesante como para que más personas buscaran el tarot. Debido a todas las hipótesis de Jung, empiezan a surgir varios discípulos como Robert Jung, quien escribe el libro El tarot de Jung y sus imágenes arquetípicas. Después, en el año de 1944, se publica el libro de Thoth, obra del mago Aleister Crowley, y de Lady Freedom. Esta última pertenecía a una sociedad teosófica llamada Tomasonería, el que se desplaya mostrando sus conocimientos en campos de la magia, numerología, cábala y en la astrología, una obra no recomendada para principiantes según algunos. Crowley proviene inicialmente de la orden Golden Dawn de 1897, aunque después se separa creando su propia orden, la Aston Argentum, o sea, la estrella de plata, opinando que el loco debía colocarse delante del mago, insinuando que es un cero, y sus aportaciones ayudaron para agregar más ideas y modos de ver al tarot, de modo que se utilizaron sus conocimientos sacados de la Golden Dawn. Pero ese cambia el orden de las cartas. La justicia se convierte en el juicio, la templanza en el arte, el juicio en Aeón, elimina a los pajes y a los caballeros y en su lugar pone príncipes y princesas. En el 1947, Paul Foster diseña y supervisa al artista Jesse Parks para crear el tarot de Potter, describiendo el libro de la clave de la sabiduría de las edades, en el que intenta hacer algunas modificaciones y se le asemeja con el Rider White, aunque su riqueza simbólica se considera mayor por su esencial énfasis en detalles. Incluso dejan algunos en blanco y negros para que algunos estudiantes que persiguen esta mancia puedan colorearlos por sí mismos. En 1960, Raúl Camfer, especialista en reliquias, intenta venderle a Alejandro Jodorowsky un antiguo tarot francés pintado a mano, pidiéndole $10,000. Menciono esto porque más adelante será importante, y es importante de esta gran cronología. En el año de 1993, Philippe Camoy, descendiente directo de la familia marsellesa, que ha impreso el tarot de Marsella, versión de Nicolas Campbell desde el año de 1796, se encuentra con Alejandro Jodorowsky y juntos buscan por el mundo la forma de restituir al tarot a su forma más original posible, recuperar su originalidad sin dejar detalles fuera, restaurar colores, dibujos, simbolismos, todo lo más original posible. Al pasar los años se dice que existió otro tarot antes del tarot de Marsella de Nicolas Campbell, un mismo tarot pero más antiguo y desaparecido, aunque el problema era que ningún museo lo tenía hasta que Jodorowsky recuerda que años atrás le habían querido vender una versión antigua pintada a mano. Así que la buscan, teniendo un gran éxito y restaurando una versión diferente del de Marsella, una versión todavía más interesante que la anterior, algo que lo convence mucho para declarar que este tenía algo de más antiguo que el de Kummer. Detalles tan mínimos pero tan profundos como el color de los zapatos del emperador hicieron que Jodorowsky hiciera un significado más profundo sin un dolor de cabeza enorme, ya que este se había encariñado tanto con la versión del tarot de Nicolas Campbell para luego tener que olvidar todo. Para finalmente acostumbrarse al nuevo tarot, utilizaba ambas versiones dándose cuenta de que la nueva iba tomando cada vez más protagonismo y significado
significado, llegando a la conclusión de que el de Nicolás no tenía la suficiente fuerza como el nuevo tarot de Marsella. Hay personas que hoy en día consideran al tarot de Marsella de Jodorowsky y Camoin como un tarot demasiado atrevido, aunque muchos más aceptan que en efecto tiene un toque totalmente diferente y poderoso que lo hace más interesante. Y otros no soportan el grabado con los nombres de Jodorowsky y Camoin en la Carta de Oros 2. En 1996, el más original de Michat Esturia es nuevamente impreso y reeditado con ilustraciones más bellas y en un tinte medieval, posicionándose como uno de los favoritos de la gente. A pesar de todo lo contado anteriormente, actualmente continúan habiendo más versiones del tarot. Hay muchísimas versiones de diseñadores gráficos que intentan recrear tarots incluso en 3D. Un ejemplo es que en el año 2009 Nick Forrell hace su propio tarot diseñado para usos prácticos de la Golden Dawn. Algo de este tarot es que parece que Nick Farrell parece salir como protagonista en la carta de El Mago. Y bueno, ya estamos, ya con esto culmino la clase de tarot. Espero que se me haya entendido. La verdad es que me quedé un poco sin saliva. Con todo esto termino la clase de tarot del día de hoy. Espero que les haya servido, que les sea de gran ayuda para sus estudios, para los estudios del tarot. Definitivamente esta primera clase nos ayuda a encauzarnos para las siguientes clases, ¿sí? Yo les puedo decir que la lectura de tarot no tiene tanto que ver directamente eh, con la historia. Tú puedes leer el tarot sin saber la historia, claro, por supuesto que puedes, pero es bueno saber como que la historia de lo que sea que estés haciendo. Para mí siento que es una parte importante hacia todas las mancias que yo realizo. Me gusta como informarme y por eso decidí comenzar con esta primera clase de historia del tarot. Pues muchísimas gracias, les agradezco a todos su presencia, les agradezco a todos que hayan estado en la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber para que yo la responda. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Vale. En la clase del día viernes, yo les había comentado que les iba a hacer una tirada para saber cómo nos iba la semana y todo. Pero debido a que no se grabó la clase, decidí esperarme al día de hoy para meter a las personas que se hayan integrado hoy a la clase y hacer el día de hoy, a más tardar mañana, yo creo que hoy, la tirada y hacérselas llegar. Va a ser una tirada general, con un mensaje general, porque no me puedo enfocar en todas las personas una por una, pero sí una tirada general de cómo va a estar esta semana para todos nosotros. Ahorita, por favor, bueno, van a tomar captura de pantalla sobre todos los participantes que estén aquí y con la energía de cada uno de ustedes yo les voy a hacer llegar la lectura de tarot general al grupo. Si fuiste invitado de forma externa o viste la invitación de forma externa, te voy a pedir que por favor me lo hagas saber para que te haga llegar el enlace. Si alguien te invitó o te envió el enlace de la clase de forma externa, te voy a pedir que por favor te comuniques para que yo te pueda agregar al grupo de seguimiento de la clase de tarot y posteriormente te puedas ir integrando a las demás clases. Esta es la primera de varias clases que voy a dar sobre este tema. ¿Vale? Bueno, si nadie tiene preguntas. No, todo bien. Excelente. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy. Les deseo una bonita noche, descansen muy bien y yo les hago llegar la lectura al chat de curso de tarot a más tardar el día de mañana y por supuesto les voy a compartir también la grabación para que puedan también compartirla si ustedes así lo deciden. Claro que la pueden compartir con quien ustedes mejor decidan o quieran compartirlo. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.
Adiós, preciosa. Hasta Bye luego, bye. muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Nos vemos.